Hola, bienvenidos a este rinconcito de lectura. Hoy traigo un relato de Gerardo Álvarez Benavente. Está incluido en su libro de relatos Transformaciones. Y este concretamente lleva el título En busca de la juventud perdida. Comenzamos la lectura. Julio estaba recostado en la cama pensando en mejores épocas. Recordaba cuando era joven, sus proezas amorosas y su gran fuerza física. Ahora tenía 60 años y se había jubilado. No se sentía contento. Si solo hubiera sido más listo, si hubiera sabido algunas cosas que entonces ignoraba. Quiso tener más hijos, más plata, más aventuras. No debería quejarse, después de todo no le ha ido tan mal, pero se sentía insatisfecho. Si tuviera la oportunidad de volver atrás en su vida, a cuando tenía 20 años. Bueno, pero eso es imposible. Se miraba ahora, las manos arrugadas, al igual que la cara. Sí, se agitaba fácilmente. Tenía miedo a morir. Estaba en esos pensamientos cuando sonó el timbre de la puerta. Fue a abrir. No había nadie. Sería uno de esos chistosos que siempre tocan y salen corriendo. Se sentó en el sofá del living y encendió la televisión. En la pantalla aparecieron dos jóvenes hermosos tomados de la mano que caminaban por la arena. Una de esas imágenes oníricas que se ven en el final de las películas de dos enamorados que se encuentran en la playa y caminan y son felices. En fin, era el final de una película. Vinieron los avisos, Julio oprimió el botón del control remoto y bajó el volumen un poquito. Y se quedó allí, recostado, pensando que un día de esos a él también le tocaría irse. Su mirada volvió a posarse en la pantalla. Estaban anunciando un producto contra el envejecimiento. Un hombre vetusto, de pelo canoso, se miraba al espejo. Luego tomaba un frasco y bebía de él un líquido. Enseguida sufría una transformación. El viejo se convirtió en un muchacho de 20 años, fuerte, bronceado, vigoroso. Subió el volumen. Escuchó el final. Daban un número de teléfono al que había de llamar si quería conseguir tener ese aspecto. Julio dudó unos instantes. ¿Sería cierto que ese tónico podría rejuvenecer? Después decidió llamar para ver si realmente existía el producto. Una mujer lo atendió y le explicó que, en efecto, que si compraba ahora, le enviaban además un obsequio. Irían incluso a su casa a llevárselo, sin problemas ninguno y con la máxima rapidez. Julio dio la dirección para que se lo enviaran. Esa noche esperó con ansiedad. De solo pensar ya se sentía con más fuerza. Soñó todo lo que haría cuando volviera a ser joven otra vez. Al día siguiente, cuando tocaron el timbre, fue apresuradamente hacia la puerta. Pagó el precio del producto. Después fue al baño a mirarse al espejo. Bebió el contenido del frasco y esperó. Nada ocurría. Seguía viéndose igual de viejo. Así que tomó el resto del líquido que quedaba en el frasco y, viendo que aún seguía incambiado, se fue totalmente decepcionado a su habitación. Cuando despertó al día siguiente, salió a la calle para hacer las compras de casa. Una mujer que estaba en el almacén lo saludó. ¿Cómo anda, don Julio? ¿Está mejor de sus achaques? Si hasta parece usted más joven. Volvió a su casa presuroso, a mirarse otra vez en el espejo. Ya se había mirado antes y no había visto cambio alguno, pero tal vez estaba haciendo efecto en ese momento.
Notó que algunas arrugas habían desaparecido. Tenía la mirada más vivaz. Quizá era cierto. Y el rejuvenecedor era verdadero, solo que demoraba un poco de tiempo en hacer el efecto. Un mes más tarde, Julio parecía un hombre de 45 años. Algo realmente asombroso. Para que la gente no sospechara nada, dijo que se había hecho un tratamiento de los que se hacen algunos artistas. Tenía más cabello, las arrugas prácticamente habían desaparecido y había adquirido una gran vitalidad. Ahora salía habitualmente a la calle y se le veía feliz. Era el comentario de las vecinas. «Adiós, don Julio, qué joven se le ve», le decía una viudita a la vuelta de su casa. «¿Me va a tener que pasar usted la receta?». Y Julio, ni lerdo ni perezoso, le seguía la corriente. Una mañana volvió de la feria y le acompañó hasta su casa. Y pasaron toda la tarde juntos. Pero Julio quería más. Deseaba conquistar más mujeres, conseguir más dinero, viajar. Ahora que se había vuelto joven, tenía que aprovecharlo. Quería ganar el tiempo perdido y no desperdiciar las oportunidades que se le presentaran, como cuando no tenía experiencia. De lo que no se había percatado era que el proceso continuaba. Él seguía rejuveneciendo sin que pudiera detenerlo. Viajó, conoció varios países y cuando volvió a la aduana no lo querían dejar entrar. La foto de la cédula no coincidía con la persona que aparentaba. Tuvo que inventar miles de excusas, que se había hecho un proceso de rejuvenecimiento, que la foto de la cédula no le favorecía, y tuvo que demostrar que no traía drogas ni contrabando para que lo dejaran pasar. Ese fue el punto de inflexión. Desde ese día se dio cuenta de que tenía que poner fin a la situación, o no podría volver a viajar, que era una de las cosas que ansiaba. En la caja de jubilaciones no le pagaron y el dinero del banco se estaba terminando. En el barrio ya no lo reconocían. Mintió diciendo que era un pariente de Julio, que mientras él estaba de viaje le venía a cuidar la casa. Pero con el paso de los días seguía rejuveneciendo. Aseguraba tener 40 años, luego 37, 35. Se dejó la barba para aparentar más edad. Quería volver a su estado normal. Aunque no lo había pasado tan mal al comienzo, ahora todo se había complicado. Cuando salía con alguna mujer por la noche, luego se iba corriendo a la mañana por miedo a que se notara su cambio. La última noche que salió con una muchacha, todavía tenía barba. Había fingido tener 30 años. Habían cenado en un restaurante y luego hicieron el amor en el apartamento de ella. Al amanecer, la mujer casi no lo reconoció. Empezó a hacer preguntas, demasiadas preguntas, y Julio salió prácticamente huyendo de allí. Se había quedado lampiño. Conforme pasaba el tiempo, parecía que rejuvenecería todavía más rápido. Buscó trabajo porque ya no le quedaba dinero y se dedicó a hacer changas porque era la única manera de evitar complicaciones. Si trabajaba en un empleo fijo con el correr de los días, todo el mundo iba a darse cuenta de que pasaba algo raro. Ahora representaba 25 años. Muy pronto ni siquiera le dejarían trabajar. Buscó el número de la compañía donde había comprado el producto, pero no pudo comunicar con ellos. Escribió una carta y no le contestaron. Entonces recordó una noticia que leyó en un diario un tiempo antes. En aquel momento no le había prestado mayor atención. Hablaba de un fraude científico cometido en los Estados Unidos. Era un sobre de tónico para rejuvenecer. Los responsables habían sido encarcelados por haber provocado varias muertes y los productos requisados por las autoridades. Si es que eso era, tenía que tratarse del mismo producto. Si solo pudieran recordar dónde lo había leído. Era una noticia pequeña, de esas que salen a veces como casos insólitos. Si pudiera comunicarse con alguien que supiera del incidente o con alguien más que hubiera bebido de la misma medicina, por lo menos para saber qué le había ocurrido a esa otra persona. Pero no podía.
Puso un aviso en el diario pidiendo información a quien supiera algo del suceso. Y esperó. En la espera se sentía más abrumado y resignado por la situación que pasaba y viendo que nadie tomaría en serio sus palabras. Así que decidió por lo menos intentar disfrutar de su nueva juventud todo lo que pudiera. A fin de cuentas eso era lo que había deseado cuando compró el tónico. Trató de frecuentar los lugares donde iban los jóvenes, pero se sentía incómodo. Él había crecido en otra sociedad. No comprendía mucho de los términos con que hablaban los jóvenes de ahora, ni sus costumbres. Fue a una discoteca a bailar. Sacó a una muchacha, pero las luces lo mareaban, la música lo aturdía. Se sentó en una mesa solo para tomar algo. Observó a los muchachos y muchachas danzar enloquecidos y luego de algunos tragos pues trató de imitarlos. No le salía muy bien. Estaba acostumbrado a bailar boleros, tangos y cosas por el estilo. Quería decir piropos a las muchachas que estaban solas, pero en realidad hacía el ridículo. Otro día en que decidió ir al cine para ver una película para mayores, no lo dejaron entrar. Su cédula, por favor, le dijo el acomodador. Él sacó de su bolsillo y se la mostró. Esta no, protestó el hombre. La suya. Es la mía. Esta será de su abuelo. ¿Cree que soy estúpido? Sabía que no iba a poder explicarle lo que pasaba. Así que optó por volverse y no ir al cine. El problema se agravaba. Muy pronto no podría salir a la calle. Se encerró en su casa a escuchar su música preferida y a recordar tiempos pasados. Los días continuaron en curso y él fue de poco a poco volviéndose cada día más joven. Aún no se había dado cuenta, pero su voz era más fina y su estatura descendía. La ropa comenzaba a quedarle grande, aunque todavía era algo perceptible. No representaba más de 15 años. Un día, cuando menos lo esperaba y estaba tirado en la cama, tocaron el timbre. Abrió la puerta y vio una carta en el suelo. La abrió lentamente y desplegó el papel. Señor Julio Orzábal, leí el aviso que puso usted en el diario. Al principio dudé en contestar porque temía que fuera una broma, pero luego recapacité y creo que no tengo nada que perder. Yo conozco el caso que usted cita. No puedo darle más información por este medio. Lo mejor es hablarlo personalmente. Y estoy en lo cierto, probablemente me necesite con urgencia. Véame mañana en... y indicaba la dirección. Julio cerró el sobre y quedó vacilando. Era la primera vez en todo este tiempo que alguien parecía interesarse en su caso. Se agarró a la esperanza que le volvió su vida. Se dirigió al lugar donde indicaba la carta. El lugar era una cabaña de madera solitaria. Luego de viajar en varios ómnibus y preguntar a muchas personas la localización del paraje. Algunos le advirtieron que no se acercara por esa zona porque vivía un viejo loco del que se decía que era un brujo. Golpeó la puerta varias veces y esperó. Al cabo de unos segundos, ésta se abrió lentamente, dejando entrever una cara semioculta por una bufanda. El individuo preguntó qué deseaba. Julio respondió que venía por lo de la carta. Le dijo su nombre y le recordó la cita. El otro desde dentro lo miró dudosamente al ver a un muchacho que era casi un niño. Probablemente esperaba a alguien mayor. Volvió a interrogarlo y Julio le explicó que había tomado el tónico y que por eso se veía tan joven. Al final, el otro lo dejó pasar. La cabaña era toda de madera. Tenía una estufa de leña que servía para dar calor y probablemente para cocinar también. No había muchos muebles. Contra la pared se encontraba una biblioteca en la que le faltaba una pata, con lo cual quedaba inclinada. Y los libros se volcaban todos hacia el mismo lado. Quizás sí era un viejo brujo el que habitaba la casa. También había un par de sillas con el asiento y el respaldo de mimbre, y en la esquina opuesta una cama cubierta por una manta deshilachada de color oscuro. El viejo vestía una especie de túnica, como la de los monjes medievales, con una capucha que le cubría la cabeza. Julio se sentó en una de las sillas que estaban cerca de la mesa. El viejo arrimó una lámpara de queroseno
atizó el fuego y sacándose la capucha se sentó frente a él y lo miró esperando que el otro hablara. Yo vine porque usted dice en su carta que sabe qué fue lo que pasó con ese tónico inventado en los Estados Unidos. Hizo una pausa para tomar coraje. Se mojó los labios y prosiguió. Yo compré ese tónico. Entonces tenía 60 años y aparentaba la misma edad. Pero en poco tiempo fui rejuveneciendo cada vez más y con mayor rapidez, hasta encontrarme en el estado que usted me ve ahora mismo. Yo quería ser joven, pero no tanto. Y lo que ahora temo es el final. El proceso parece no detenerse. Estoy aterrado. Probé 1000 formas, ya no sé qué hacer. Las lágrimas acudieron a sus ojos. El viejo lo miraba lentamente. Quizá piense que estoy loco, pero es la verdad. Es usted mi última esperanza. La verdad es que no se puede jugar con la naturaleza sin sufrir las consecuencias, sentenció el viejo. Le creo, no tema. Yo también soy producto de esos experimentos. Yo era joven y mis amigos se burlaban de mí. Deseaba ser mayor para que me respetaran. Había conseguido unos libros de magia negra y me puse a experimentar con una fórmula. En realidad, quería impresionar a una chica que era 3 años mayor que yo. La voz se le quebró. Quería conquistarla. Estaba enamorado de ella y cuando me dijo que era muy niño aún, que solo me querría si me volvía un hombre, entonces fue cuando tomé la decisión. Pero fracasé y me volví un viejo, tan viejo que la gente continuó burlándose de mí y lo que es peor, que la perdí a ella. Se notaba una angustia contenida en su voz. Su aspecto hosco y de piel arrugada contrastaba con su mirada y su voz. Por un momento Julio se olvidó de su problema y sintió pena por aquel hombre. El viejo continuó. Desde entonces solo logré detener el proceso de envejecimiento hasta el ritmo normal, pero no he conseguido la fórmula para volver a ser joven. Por eso le entiendo, pero lamento decirle que no sé si habrá alguna forma de detener su proceso. De todas formas, lo voy a ayudar. Le voy a contar lo que sé. Y es que hicieron unos experimentos en los Estados Unidos para rejuvenecimiento. De alguna forma, gente con pocos escrúpulos se enteró de ello. Se hicieron con la fórmula y la vendieron. En algunos casos a personas que no merecían tenerla. En la mayoría de los casos en que se probó el tónico no hacía un efecto permanente, pero sí hubo uno que era muy parecido al de usted. El hombre contaba con 40 años y al tomar el tónico rejuveneció tan rápido que en 3 meses llegó a la edad de un bebito de pecho. Sus familiares lo llevaron al hospital cuando todavía era un niño. Pero los médicos no pudieron hacer nada. Le dieron inyecciones de todo tipo, hormonas, vitaminas, lo sometieron a todo tipo de estudios. Nada. No les dio tiempo. No sabían cómo sucedía el proceso. Hasta que un día lo tuvieron que conectar a una incubadora y allí murió. O mejor dicho, desapareció. ¿Cómo? ¿Cómo que desapareció? ¿Qué quiere decir con eso? En realidad yo no lo sé con certeza. Ya le dije que son cosas que se han hablado y pueden ser rumores que infundados. Parece ser que el bebé fue perdiendo peso y se achicó poco a poco hasta tomar el aspecto de un feto, aunque fuera del vientre materno. Pasó por todas las etapas embrionales y luego desapareció. Dejó de verse por completo. Los médicos sometieron la zona a una inspección microscópica y dicen que algunos llegaron a ver el proceso de fecundación y luego la separación de las células reproductivas. Y luego, nada más. Julio no articulaba palabra. Estaba sentado con la boca abierta mirando al viejo que ahora se ponía de pie para sacar un caldero que había en el fuego y poner a servir la sopa. Está bien, necesitaremos el frasco para poder intentar alguna fórmula que invierta el efecto. ¿Tiene usted todavía el frasco? Debe buscarlo y traerlo cuanto antes. Y traiga también cualquier otra cosa que crea conveniente. Ropa, dinero. Se quedará conmigo hasta que logremos volverlo a la normalidad. Y si es posible, quizá también yo pueda volver a mi verdadera edad. Ahora beba, se enfría la sopa. En sus condiciones es necesario que se alimente bien. Luego de terminada la cena, Julio se marchó a su casa.
En su cabeza giraban todo tipo de preguntas y temores. ¿El viejo le habría dicho la verdad? ¿O solo sería alguien que quería aprovecharse de su condición para burlarse de él? ¿O intentar quedarse con sus bienes? ¿Tendría poder para hacer algo por él? ¿Trataría de quitarle el producto con el único fin de rejuvenecerse él y dejar a Julio como estaba? Pasaron unos días antes de que Julio decidiera volver a la cabaña del viejo. Tenía miedo de que solo le hubiera mentido para consolarlo. Casi estaba resignado al final. Hasta sentía cierta curiosidad por saber qué ocurriría. ¿Se daría cuenta de lo que sucedería cuando fuera un bebé? ¿Sufriría? Cuando por fin se decidió a volver tenía el aspecto de un niño de 8 años. Comenzaba a perder los dientes y a cambiarlos por los de leche. Sin duda el proceso se aceleraba. Apenas se veía en el espejo del baño, no llegaba. Medía alrededor de 1,30 m y su cara era redonda y rozagante. No pudo dejar de recordar su infancia. Deseaba poder tener a su familia otra vez. Quería jugar con sus hermanos, tener una madre que le preparara la comida y la arropara por las noches, tener un padre que lo llevara a ver un buen partido de fútbol al estadio. Pero nada de eso podía ocurrir. Él sabía que pese a su aspecto no era un niño, y verse en ese cuerpo extraño le resultaba muy incómodo. Al menos con el viejo sabía que tendría casa, abrigo y alguien que lo cuidara. Salió a la calle y esperó el ómnibus en la parada. Lo tomó y luego del largo viaje llegó al lugar. La cabaña parecía más linda a la luz del sol. Estaba en medio de un descampado y la casa más próxima se encontraba como a 2 cuadras. Cuando el viejo lo vio, no lo reconoció. Pensó que se trataba de alguno de esos niños que venían de vez en cuando a gastarle bromas. Julio debió insistir y volverle a mencionar lo del tónico para que lo dejara pasar. El viejo vertió el líquido que quedaba en una matraz. Lo calentó y procedió a destilarlo. Revisó en grandes libros y anotó fórmulas extrañas. Después comenzó a experimentar con los compuestos. En los días que siguieron, intentó varios productos variando las proporciones de las sustancias, añadiendo o quitando alguna de ellas. Una y otra vez fracasaban, hasta que dio con algo que estaba seguro que debía resultar. Revolvió el caldero pacientemente y cuando estuvo listo se lo dio al niño, que lo miraba con unos ojos asustados desde la silla donde se encontraba sentado. Este tomó el vaso humeante con sus manos pequeñitas y sorbió despacito, despacito su contenido. El viejo lo miraba atentamente intentando descifrar cualquier señal de cambio. Julio seguía sentadito con los pies colgándole, inmóvil. «Tenemos que esperar», lo tranquilizó. «Quizás se demore hacer efecto». Y el niño continuaba allí asustado. A cada rato se tanteaba para ver si sentía su cuerpo cambiar. El viejo lo miraba con ternura. Le parecía mentira verlo allí, tan pequeño, cuando solo unos días atrás era un muchacho. «Quiero un espejo», pidió el niño. Su voz había vuelto aflautada. El viejo se lo alcanzó. Lo tomó fuertemente con sus manitas y se lo puso enfrente. Y así permaneció largo tiempo observándose. «Creo que comienza a hacer efecto», le dijo Julio. «Empiezo a sentir algo raro en el cuerpo. No sé qué es, pero me siento diferente». La cara parecía cambiarle de manera imperceptible. El viejo permanecía sentado frente a él. Después acotó: «Es tarde. Debemos irnos a dormir. Mañana podremos ver el resultado. Este proceso puede llevar muchas horas, muchos días o muchas semanas». «¿Y si el efecto es pasajero? Para mañana puedo estar muerto», murmuró con un temblor en sus manos. «Lo sé, pero ya hemos probado de todo. Si este compuesto no funciona, nada lo hará. Los dos estamos ya muy cansados. Además, si este producto da resultado, tendremos que probar luego conmigo». Así que se acostaron. Pero Julio no podía dormirse. Estaba demasiado nervioso para ello. Cada latido le sonaba diferente, como si un tambor le tocara el pecho cada vez con más fuerza. Cada respiración hacía que se hinchara más de aire. Los pulmones parecían que iban ensanchándose. Su cuerpo se fue estirando bajo las sábanas y sus músculos se fueron agrandando. No pudo soportarlo más. Se levantó despacio, encendió la luz y se miró en el espejo. Era un hombre viejo. Había vuelto a la normalidad, a sus 60 años. Tenía otra vez sus queridas arrugas tenues y su pelo se había encanecido. Su compañero se despertó y lo vio allí parado, y se sobresaltó.
No esperaba ese cambio tan repentino, con esa rapidez. Después se levantó y lo tocó. Hablaron durante un rato y Julio le agradeció todo lo que había hecho por él. Entonces se volvieron a acostar y durmieron durante muchas horas. Al otro día, Julio se sentía feliz, radiante. Preparó el desayuno para los dos y luego comenzaron a probar una variación de la nueva fórmula rejuvenecedora para ayudar al viejo. Y cuando estuvo pronta, este se la bebió. Tenían cerca el compuesto usado para Julio como antídoto, por si acaso fallaba, en caso de que el viejo rejuveneciera demasiado de golpe. Esperaron con gran ansiedad. Al cabo de unos minutos, el viejo perdía sus arrugas y se volvía más joven. Se transformó en un hombre de unos 25 años. Los dos se abrazaron felices. «Creo que lo logramos», dijo quien recién se había convertido en un muchacho. «A partir de este momento tendremos que volver a rehacer nuestras vidas. Pienso que eso será precisamente lo más difícil. ¿Qué va a hacer usted ahora? Todavía queda algo de líquido que me acabo de tomar», dijo. «Puede servirle para verse más joven». No, dijo Julio. «No, ya aprendí la lección. No se puede jugar con la naturaleza. Ahora me siento feliz de tener 60 años y pienso disfrutar lo que me quede de vida. Aún no sé si viviré solo. Había una viudita a la vuelta de mi casa a la que no le caía mal». «Bueno, me alegro que se sienta bien. Yo también voy a dedicarme a disfrutar la vida. Tengo muchas cosas que aprender. Quiero estudiar. Y a lo mejor todavía encuentro a mi chica». Y mirando los frascos dijo: «Creo que estas cosas será mejor tirarlas. ¿No es cierto?» Sí, va a ser lo mejor», aseguró Julio. «Y después le convendría a usted dejar esta casa. Si quiere puede venirse a la mía hasta que se establezca». Luego Julio se despidió. Salió a la calle y miró el sol que brillaba en lo alto. Respiró hondo, como queriendo atrapar todo el oxígeno del aire. Y se fue caminando despacio. Y aquí acaba esta historia de alguien que buscaba la eterna juventud. Cuidado, nos vemos en la próxima entrega.